En vísperas de Nochebuena, no nos olvidemos de aquellas personas que no tienen qué compartir, ni dónde dormir, ni qué comer. Diversos gobiernos han olvidado a diferentes sectores muy vulnerables de nuestro país, pero como sociedad salvadoreña podemos hacer algo y que si bien no vamos a solventar este problema de raíz, pero podemos ayudar y ser solidarios específicamente con víveres, ropa, comida, juguetes y libros. Hoy tenemos una temática muy importante y que es solicitada por muchas personas que están muy preocupadas por la seguridad específicamente de la juventud. Así que voy a presentarles a mis invitados de esta noche. Empiezo con un joven. Él es profesional en educación y tecnología, es líder juvenil nombrado por la Unión Europea y también forma parte de los Global Shaper. Él es Ernesto Hernández Otero. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Inés, por la invitación. De verdad que es un gusto poder hablar de un tema tan importante, no solo para jóvenes, sino que de verdad para todo el país. Bienvenido nuevamente. Y también nos acompaña un joven. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, estudia una maestría en Derecho Penal. Él es activista para el empoderamiento de la juventud en temas de nación. Cree firmemente en un relevo generacional. Buenas noches y bienvenido, Danilo Murga. Muy buenas noches, Inés. Muchas gracias. Buenas noches a los compañeros panelistas. Bueno, en vísperas de Navidad quiero aprovechar el espacio para desear una feliz Navidad a todos nuestros amigos televidentes y sin duda un tema especialmente importante por todo lo que este tema conlleva, sobre todo en estos tiempos de campaña electoral. Así es que muy buenas noches. Bienvenido nuevamente. Y también nos acompaña una joven. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y también es abogada del equipo de proceso de justicia del IDUCA. Buenas noches, Katia López. Buenas noches, Inés. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bienvenidos por su asistencia y muchas gracias también. Y tenemos una temática muy interesante, pero usted en casa no se lo puede perder, que venimos en un momento. Muchas gracias por su sintonía en nuestro 9º programa. Y la temática de esta noche es Juventud, pandillas y seguridad. Es un tema bastante complejo, trataremos de abordarlo de diferente manera para que en casa pueda ser entendido de la mejor forma. Y es que diferentes estudios de pandillas juveniles afirman que este fenómeno social es muy dramático y complejo en nuestro país, específicamente porque la mayoría de los integrantes de pandillas son jóvenes hombres que oscilan entre los 14 y los 25 años de edad. Daniel López Fuentes, en su libro La expansión territorial de las pandillas de 1992 al 2015, afirma que estas personas que forman parte de pandillas tratan de controlar diferentes territorios para poder cometer diferentes actividades ilícitas, de tal manera que generan violencia no solo entre ellos mismos, sino también en contra del Estado, y esto se puede denominar como una insurgencia criminal. Vamos entonces con la primera pregunta para mis panelistas. ¿Cuál es la situación actual de la juventud frente a las pandillas y la seguridad en El Salvador? Empiezo contigo, Ernesto. Bueno, gracias. Creo que es importante no cometer un error que fácilmente cometemos muchos, de generalizar la opinión de la juventud. Todos vivimos un contexto distinto, todos venimos de experiencias diferentes. Entonces, tratar de generalizar la postura de la juventud respecto a la seguridad, que es un tema tan complejo y tan diverso, porque no se vive lo mismo acá que en zona rural, y también el aspecto socioeconómico varía muchísimo. No pretendo generalizar esa opinión porque fuera súper inapropiada de mi parte, pero sí quisiera dar mi opinión respecto a lo que pensamos y lo que sentimos muchos de los que queremos ver mejor el país. Creo que la seguridad ha sido tocado como tema paralelo y no sistemático. De esto mismo viene el resultado negativo o insuficiente de cualquier política que haya existido, porque todo se ha limitado a atacar o intentar reducir o intentar curar. No es una enfermedad, no es una epidemia, no se puede pretender ver como algo aleatorio que está pasando en la sociedad. Es algo sistémico que resulta de la falta de oportunidades, y esa falta de oportunidades recae en una temática prioritaria para mí,
la educación. ¿Cómo podemos pretender tener un país seguro con tasas tan bajas de educación? Y aquí estamos hablando de un tema que también va a diferir de la propuesta de cualquier persona. No basta con tener escuelas abiertas todos los días, 10 meses al año. Es la calidad educativa. ¿Qué estamos realmente esperando que la educación haga en la juventud para que evite un crecimiento de la violencia? Realmente los grupos violentos que se han alejado del sistema tradicional de nuestra sociedad y que es lo que buscamos, lo han hecho como una respuesta a la falta de camino. ¿Cómo podemos encaminarlos? Es ahora la pregunta. Lo hablábamos justo antes de comenzar de la difícil coyuntura que tenemos ahorita, porque no hay un camino claro, no hay una visión clara. Al no haber una visión clara, los esfuerzos son aislados y nos limitamos a proyectos de ONGs, proyectos de cooperación, que realmente no pueden lograr al espectro que queremos llegar, porque no es una cuestión solo de inversión, es una cuestión de visión de país, visión de sociedad. ¿Cómo moldeamos las ideas de los jóvenes para que en lugar de entenderse como falta de oportunidad, se den cuenta que a través de la educación pueden optar por mejorar el país y mejorarse a sí mismos sus vidas? Creo que fue la postura que hemos tomado grupos como los Global Shapers y muchas comunidades de jóvenes que estamos trabajando para cambiar el país. Es desde mi falta de recursos, pero desde mis ganas de cambiar el país, ¿cómo puedo yo impactar y mejorar el tema de la seguridad? Creo que esa es la postura de la juventud que represento y que busco representar. Qué interesante lo que tú acabas de decir, ya que representas una iniciativa muy novedosa en nuestro país. Pero voy un momento contigo, Danilo. El 80% de los integrantes de pandillas son jóvenes hombres de 14 a 25 años. ¿Qué lectura te da a ti esto, específicamente tú que trabajas el área penal? ¿Cuál es tu lectura frente a la situación actual de la juventud, las pandillas y la seguridad? Muy importante esa pregunta, Inés, y es que sin duda, atendiendo al contexto en el cual vivimos, no podemos dejar de lado que para muchas personas, miembros de pandillas, la pandilla representa no solamente una oportunidad de sentirse parte de un grupo, sino también una oportunidad de poder llevar el alimento a su casa. Y es que, si bien es cierto, todos sabemos de que se ha tipificado ya el hecho de pertenecer a una organización delictiva como las maras o pandillas como delito, también es cierto que este tipo de personas tienen necesidades que no han sido solventadas por parte del Estado y que provienen en su mayoría de grupos excluidos, los que no han tenido acceso a una familia, no han tenido acceso a calidad en la educación, no han tenido acceso al empleo, y pues ven en estos grupos un espacio para poder ellos encontrar intereses en común, sin que en la mayoría de los casos ellos estén conscientes de las consecuencias de los que pertenecer a una organización de esta naturaleza les puede llevar. Y es que hay que estudiar un poco este fenómeno, porque no solo se trata del hecho de pertenecer a una organización, sino también el hecho de colaborarles. Vamos a desarrollar este tema más adelante, estoy seguro, pero la Sala de lo Constitucional, por su parte, ya ha venido haciendo como una especie de categorización respecto de los miembros de pandillas, entiéndase, cabecillas, palabreros y colaboradores, de tal suerte que cuando se hace referencia a los colaboradores quedan incluidas una serie de conductas que precisamente se tratan de abarcar estadísticamente un gran número de personas sin que esto permita individualizar específicamente el caso concreto de la motivación personal que tiene cada una de estas personas. Ahora bien, es importante entonces señalar el hecho de lo que se está haciendo hasta el momento, pero también es importante señalar la forma en cómo el Estado ha estado abordando esta problemática. Referente a eso, te quiero preguntar, fue reformado el artículo 52 de la Ley Penal Juvenil, en el que le da la autoridad a los jueces de poder detener incluso menores de edad. ¿Cuál es tu lectura frente a esto? Pues realmente regulación en materia de ley penal juvenil siempre ha habido. Lo que a mí me parece un poco preocupante es el hecho de que El Salvador
está haciendo prácticamente caso omiso de las recomendaciones de organismos internacionales y también está desconociendo los compromisos que ha adquirido a nivel internacional en materia de derechos humanos y específicamente, atendiendo tu pregunta, en materia de enfoque de la niñez y la adolescencia, puesto que si bien es cierto, una persona puede caer dentro de la categoría de infractor, no se puede dejar de lado la responsabilidad que tienen en un primer momento los padres de familia, bueno, y subsidiariamente el Estado y la sociedad salvadoreña. Es decir, que estas medidas, que si bien es cierto, tienden a mi juicio a criminalizar más este tipo de conductas, no nos llevan más allá de estadísticamente engrosar las filas de las personas que se encuentran detenidas, muchas veces en detención provisional o en algunos casos aislados. Yo quisiera decir pues que se logran condenas, pero sin que se vaya al porqué, es decir, a la motivación que tienen estas personas para ser vulnerables. Y es que, dicho sea de paso, diferentes estudios han mostrado específicamente a través de la rama de la victimología el hecho de que estas personas, si bien es cierto, eventualmente llegan a formar parte de estos grupos delincuenciales o de estas pandillas, empiezan siendo víctimas. Y es que pues el ciclo de la incorporación a la pandilla puede pasar por varias etapas. Entendemos por esto el hecho de pedir un favor, y es que cuando usted vive en una comunidad como dentro de las que este tipo de pandillas o organizaciones en general prolifera, no se puede dejar de lado la vinculación que de alguna manera se tiene con ellos. Recordemos de que son personas que en la mayoría de los casos viven en las mismas comunidades, de repente conocen a los mismos amigos, y eso permite que una persona, en este contexto, una persona menor de edad que en su familia pues no es escuchado, que precisamente no tiene acceso a las condiciones de salud, a las condiciones de educación óptimas, sea precisamente una víctima y una presa fácil de este tipo de grupos que eventualmente pues termina por reclutarlo y se continúa reproduciendo este fenómeno. Qué interesante lo que tú acabas de decir, pero voy contigo, Katia, específicamente la revista ECA. En su título, La violencia centroamericana en el siglo XXI, afirma que el 72.5% de la población afirma que a pesar que el Estado salvadoreño ha tipificado a las pandillas como grupo terrorista, esto no va a resolver ni va a disminuir la actividad delictiva que éstas realizan. ¿Cuál es tu lectura frente a esto? Bueno, la categorización como terroristas a los miembros que pertenecen a estas estructuras delincuenciales obedece a esta insistencia que ha mantenido el sistema, que han mantenido las autoridades en enfocarse en la persecución del delito. La persecución desde el punto de vista restrictivo y desde el punto de vista opresor. Evidentemente eso no soluciona la problemática, ¿verdad? Porque el problema de la seguridad ciudadana tiene que analizarse, tiene que evaluarse y tiene que tratarse de una manera integral, a partir de los componentes de prevención, persecución del delito con enfoque de derechos humanos, a fin de que no se violenten garantías constitucionales, y también el tema de la rehabilitación. Entonces, definitivamente, este tema responde a una política, o mejor dicho, se trata de una respuesta del Estado al clamor social de encontrar paz, de encontrar una vida libre de violencia, pero es una respuesta que lo que trae es más violencia y una violencia desproporcionada. Tú que formas parte del IDUCA, ¿qué lectura te da el hecho que se pasaron las medidas extraordinarias ya a ser permanentes dentro de nuestro sistema penal? ¿Qué opinión te merece esto a ti? Específicamente también se dan diferentes casos de detenciones de personas inocentes. ¿Qué opinión te merece? Bueno, con el tema de las medidas extraordinarias que ahora ya han sido legisladas como ordinarias, definitivamente esto perpetúa una situación de vulneración a derechos humanos, el tipo de restricciones que hay hacia los privados de libertad y hacia los familiares para que puedan visitarlos. ¿Cuáles son esas privaciones? Por ejemplo, el tema de impedirles salir de las celdas, ¿verdad? Tienen un tiempo bastante restringido para
para permanecer afuera, para recibir luz solar, que es indispensable. También restricciones alimenticias, restricciones de visitas familiares, las restricciones, y aquí lo sabrá decir Danilo, a los abogados defensores, que eso limita ciertamente las garantías judiciales que tienen los privados de libertad cuando todavía están siendo procesados, por ejemplo. Definitivamente, como le decía en un principio, esto perpetúa la vulneración a derechos humanos a los privados de libertad, que lamentablemente no han sido vistos como una población sujeta de derechos humanos. Importante sin duda lo que señala Katia, el hecho de que el Estado salvadoreño, a través de la sentencia pues 22 del 2007, acumulada a otro proceso, reconoce como grupos terroristas a los miembros de pandillas, y es que eso no debe de sorprendernos. Actualmente pues es bien sabido de que el mundo pues atraviesa por un proceso en el cual la tecnología está cada vez más al alcance de todos, y también los grupos criminales han mutado, y el hecho de que un grupo criminal mute también implica que tenemos que tener otro tipo de técnicas para combatirlo. Ahora bien, El Salvador en este aspecto ha sido pionero, imagínate esa aseveración tan grande, ¿verdad? Pero no pionero desde el punto de vista positivo, sino desde el punto de vista negativo, y es que a la luz del derecho comparado, no somos el único país que cuenta con una legislación especial aplicable al terrorismo. Sin embargo, según pues lo que yo he podido documentar, sí somos el único país en el cual el componente político no es un requisito indispensable para catalogar a estos grupos. Dicho en otras palabras, digamos, en España, ciertamente ellos tienen una regulación y legislación especial aplicable a los grupos terroristas, que también lleva aparejado una serie de disminución en las garantías procesales, una serie de disminución en las garantías constitucionales, pero hay algo que tiene a su base, y es precisamente la motivación que estos grupos tienen en cuanto al porqué de la realización de estas conductas que ellos perpetran. ¿Cuáles son esas motivaciones? La conducta principal es la motivación política. Es a través de la sentencia a la cual hago referencia, si bien es cierto, dicho de otras palabras, se vienen a caracterizar ciertas conductas, dentro de las cuales se puede mencionar de forma muy puntual el hecho de producir terror en la población, de producir, entre otras cosas, el desplazamiento forzado, y de tacharse, digamos, atribuciones que le competen únicamente al Estado. No deja claro el hecho de que estos grupos tengan una motivación política, más allá del solo hecho de manejar el territorio. Ahora bien, en relación a las medidas extraordinarias a las que hacía referencia, pues si bien es cierto, ya lo dijo la relatora de las Naciones Unidas, en el sentido de que si bien es cierto, El Salvador es un Estado soberano y en ese contexto pues es libre de legislar de la manera que mejor le parezca, es importante señalar el hecho de que estas medidas pues no cumplen con los estándares internacionales, y parto de una premisa eminentemente legal, pero constitucional, y es que el artículo 27 de la Constitución, que precisamente es lo que nos debe de regir, digamos, el ordenamiento de nuestro Estado, dice que cuál es el fin de la pena, y específicamente dice que el fin de la pena es en un primer momento el de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Es decir, que el hecho de que no se les permita la visita de sus familiares tiene incidencia específicamente en el tratamiento penitenciario. El hecho de que no pueda tener contacto con el mundo exterior precisamente limita esta función del Estado de rehabilitar a estas personas. Asimismo, y hay que decirlo así, aprovechando pues que se tiene este espacio, el hecho de que el Estado salvadoreño como tal no juega las mismas reglas del juego, valga la redundancia, con los ciudadanos civiles que con los miembros de pandillas. Y es que me llama la atención precisamente el informe del IDUCA en materia de derechos humanos, el cual me voy a permitir citar, del año 2016, en el que dice que textualmente se han documentado casos con evidencia suficiente para asegurar la fabricación de casos falsos por parte de elementos de la PNC, con graves dificultades a los acusados para poder defenderse. Y es que, dicho sea de paso, es bien fácil atribuirle a una persona que se dice que es miembro de pandilla ciertas conductas de que al final no son ciertas, y te lo puedo poner en un caso bien concreto.
hay vulneraciones en el sentido de que cuando tú pones a 2 testigos, uno de cargo y uno de descargo, pero resulta ser que uno forma parte de la corporación policial y otro pues es un civil, de acuerdo a la sana crítica que nuestros jueces en materia penal están interpretando y están utilizando, pues le creen más al testimonio de un agente, pese a que este tipo de informes ya han documentado esta práctica. Así es que es bien importante señalarlo, pues. Qué interesante los datos que tú has mencionado, y al regresar vamos a analizar los diferentes planes de seguridad que varios gobiernos han implementado en tema de seguridad y pandillas. Quédese con nosotros que ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en nuestra temática La Juventud, Pandillas y Seguridad. La policía de El Salvador afirmaba a finales de la década de los 90 que la cantidad de integrantes en las pandillas ascendía a 20,000 personas. Sin embargo, en el 2015, el ministro de Defensa, Munguía Payés, afirmaba que la cantidad de integrantes de pandillas era mayor incluso que el cuerpo policial. Con este tema entonces, y esta pregunta muy interesante, que es que vamos a analizar también qué tan efectivos han sido los diferentes planes que diversos gobiernos han implementado, como por ejemplo Francisco Flores inició con su programa Mano Dura, Elías Antonio Saca la Super Mano Dura, Mauricio Funes, quiérase o no, se le ha asignado que él negoció con las pandillas, y también el actual presidente ha implementado el plan El Salvador Seguro y El Buen Vivir. ¿Cuál es tu lectura, Ernesto? ¿Consideras que eso ha tenido un impacto positivo, o cuál ha sido el impacto de esos diferentes planes de los últimos 4 gobiernos? Creo que es evidente para muchos la falta de éxito en estos programas. No hay que ni siquiera justificarlo, a pesar de que hay datos que lo muestran. La represión no fue la clave para solucionar el problema de la violencia. La superrepresión tampoco. ¿Qué indica eso? Que no es un asunto únicamente del cumplimiento de la ley, que de por sí tiende a ser un poco deficiente. Hablaban de la violación de derechos humanos. Creo que es fácil, también es fácil para nosotros como ciudadanos que respetamos más o menos la ley, criticar la defensa de los derechos humanos de gente que ha cometido delitos. Es bastante fácil, es bastante automático. Y creo que requiere justamente madurez política, madurez en el poder, de demostrar que ese derecho no es negociable, independientemente de la violación que se haya cometido. La política en este sentido ha sido totalmente deficiente, y creo que venir a hablar ahorita de un buen vivir en el 2018, con las tasas que tenemos, es risible. Creo que fuera más un buen mentir, porque no está la realidad de acuerdo a lo que las políticas plantean, ni a los resultados, ni a esta noción que hemos tenido siempre de que cualquier discurso presidencial que ha habido, bueno, Flores, Saca, Funes, Sánchez Serén, ningún discurso ha sonado como lo que vemos. No es lo que yo veo cuando voy en el carro, no es lo que yo veo cuando estoy fuera de San Salvador, no es lo que yo veo, entonces no entiendo por qué lo dicen. Incluso hubo un impuesto, bueno, todavía existe, que varios candidatos están proponiendo quitarlo, que fue el 5% específicamente para la telefonía, y que iba a ser utilizado específicamente en tema de seguridad. ¿Consideras que esto ha sido efectivo, o de qué manera esto nos ha afectado? Yo no creo que las condiciones de la policía ni de las fuerzas del poder hayan mejorado con este impuesto. Lo que ha bajado es obviamente el poder de compra de la gente, que puede sonar risible, pero esos 30 centavos de más, esos 15 centavos de más, sí es dinero. Y para la gente que le cuesta ganarlo, representa un valor más grande que lo que se ha ganado con ese beneficio. Hasta donde yo me recuerdo, recientemente había un retraso en los pagos de los bonos de los policías. Hasta donde yo recuerdo, sigue habiendo la misma falta de recursos. Entonces no es a través de ese impuesto que se ha venido a mejorar la situación, y lo más preocupante que yo veo de este lado es la negación de eso. Porque, bueno, sí proponen quitar el impuesto, pero siempre se sigue manifestando la misma necesidad de, a través de otros impuestos, financiar lo mismo. El problema es que no se está financiando lo suficiente, porque están financiando únicamente la parte represiva, pero ¿dónde queda la parte de evitar que esto pase? A final de cuentas, los números que tú mencionabas eran bastante clave. Se ha multiplicado, o sea, eso es evidente, ha crecido. Entonces, va a seguir creciendo.
y cada vez va a ser más exponencial, porque más van a poder jalar más personas. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahorita para reducir ese número, para evitar que siga creciendo? Excelente, Katia. ¿Cuál es tu opinión frente a los planes de gobiernos que mencioné al inicio del bloque? ¿Realmente hemos tenido un impacto positivo o cuáles son las consecuencias que tú consideras que la población salvadoreña vive a raíz de estos planes? Sí, bueno, antes que nada quisiera comenzar, tú mencionaste el plan El Salvador Seguro. Llama la atención de este plan que tiene un enfoque que prioriza bastante los derechos humanos y que sin embargo en la práctica lo que estamos observando es ciertamente algo totalmente contrario, ¿verdad? Una política represiva, medidas represivas que parten de una criminalización y estigmatización hacia la juventud. Eso es lo que está de base. Comparto la opinión de Ernesto en el sentido que todas estas medidas, todas estas políticas han resultado ineficaces, ¿verdad? El gobierno, específicamente el Ministerio de Justicia, alega haber invertido $45 millones en prevención, pero no lo estamos viendo. Y no estamos viendo los resultados positivos. La población sigue con miedo. Hay muchísimas personas que están siendo desplazadas forzosamente y que no ven una alternativa viable de seguir viviendo en este país. Y tenemos el ejemplo de las caravanas que han salido hace unas semanas, de personas que ya no ven viable su vida en este país, porque no pueden desplazarse a otra zona del territorio porque saben que pueden ser víctimas de la violencia de parte de las pandillas. Entonces, la percepción social, la opinión social no está equivocada, el tema de la violencia persiste. No voy a negar que han habido esfuerzos, que se ha invertido bastante en temas de seguridad ciudadana, pero la realidad es que la población sigue con miedo. La realidad es que la población, sobre todo la juventud, sigue siendo víctima de detenciones arbitrarias, de desapariciones, y no solamente por parte de pandillas, sino también de delitos cometidos por miembros de la seguridad pública. También quiero preguntarte, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres, específicamente con aquellos casos en los que las pandillas seleccionan a la joven y se la van a pedir a sus familiares y caso contrario son amenazadas? ¿Qué opinión te merece a ti como persona que estás al frente del IDUCA? Bueno, eso es una realidad, que sobre todo en las zonas de alta presencia de pandillas tenemos a niñas y a jóvenes, adolescentes, que son forzadas a tener una relación sentimental con pandilleros, y en el caso que se nieguen son amenazadas no solo ellas, sino su familia. En el IDUCA tenemos muchos casos de este tipo. Es lamentable. Estas jóvenes y estas niñas son privadas de libertad, son abusadas, sufren violencia sexual, sufren violencia de género, no tienen una posibilidad de desarrollar su vida libremente porque prácticamente ya pertenecen a los sujetos que conforman estas estructuras delincuenciales. Aquí hace muchísima falta establecer medidas y políticas con enfoque de derechos humanos de la niñez, especialmente en los temas de mujeres, porque las mujeres y las niñas somos definitivamente, sobre todo por esta situación de violencia, una población en condición de vulnerabilidad, y no se diga quienes viven en situación de pobreza y exclusión social. Bastante lamentable. Danilo, te quiero preguntar, ¿cuál es tu lectura frente a los diferentes programas en materia de seguridad que han impulsado los diferentes gobiernos? Importante nuevamente, pues yo me voy a limitar a decir que esto no es una práctica nueva, esta es una práctica atávica que precisamente se ha venido repitiendo con algunas variantes respecto del plan mano dura al super mano dura, ¿verdad? O el plan cero tolerancia, cualquiera que sea la denominación. Yo lo que creo es que más que venir a reducir los índices de violencia, estos planes vienen a legitimar el uso de la violencia y a restringir las garantías constitucionales. Y es que hay algo que quiero recalcar específicamente en cuanto a las atribuciones de investigación tal cual está normado nuestro sistema penal, y es que a la luz de la legislación penal le corresponde específicamente a la Fiscalía General de la República investigar no solo los hechos o elementos de cargo, sino también los que sirvan de descargo para el imputado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que precisamente con esta práctica atávica de estos planes de reducción de la pena, de reducción de la delincuencia a través del plan de cero tolerancia, a través del plan mano dura o super mano dura,
lo que viene precisamente es a legitimar ese uso de la violencia. Y es que pues no podemos tratar de perseguir el delito y no podemos tratar de lograr índices bajos de violencia ni de mantener tasas en el tiempo de homicidios bajos a través de hacer uso de prácticas ilegales, de incorporación de pruebas o de procesos falsos. Y es que precisamente el artículo 175 del Código Procesal Penal habla de la legalidad de la prueba, y para no pues leerlo textualmente, básicamente lo que regula es el hecho de que yo, si bien es cierto, tengo un proceso en el cual yo considero como fiscalía de que una persona ha cometido el delito, bueno, tengo que probarlo a través de la aportación de elementos probatorios que los haya obtenido dentro del margen de la legalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es de que en la práctica los miembros de la Policía Nacional Civil, que yo respeto mucho y que es una institución que le sirve mucho al país, pero no hay que dejar de lado de que hay estructuras delincuenciales dentro de estos organismos, hacen uso de la fuerza excesiva y en acompañamiento con miembros de la Fuerza Armada plantean casos falsos, y estos casos falsos son llevados a los tribunales. Relativo a eso te quiero preguntar acerca de las medidas extrajudiciales que realiza la Policía Nacional Civil y que han sido denunciados por organismos internacionales, que recientemente vinieron varios relatores también a decirle al Estado salvadoreño sobre esta situación. ¿Qué opinión te merece a ti específicamente que la Policía Nacional Civil, aparte de crear pruebas, también tome por su cuenta la justicia al margen de la ley? Ok, esa pregunta la voy a contestar en dos momentos diferentes. Lo primero es el llamado al Ministerio Público, específicamente al Fiscal General de la República, que vaya y procese a estos policías, porque estas prácticas de realizar casos ficticios o estas prácticas de hacer uso excesivo de la fuerza, si bien es cierto, son sujetas de ser discutidos en foros como estos, tienen nombre, y eso se llaman delitos, y el cometimiento de delitos no puede estar justificado de ninguna manera. Así es que el llamamiento nuevamente al Fiscal General de la República, que así como pues tiene interés en determinados casos, pues que también haga su trabajo en ese sentido, pues, y que vaya y procese a estas personas que están haciendo este tipo de cosas. Ahora bien, no solo depende exclusivamente del Fiscal General de la República, ya lo vimos por ejemplo en el caso emblemático de San Blas, que el Tribunal de Sentencia pues declara inocentes o no culpables a la totalidad de los procesados. Se interpone un recurso, la Cámara viene y revoca la sentencia, posteriormente se vuelven a procesar por el Tribunal de Sentencia y nuevamente vuelven a absolver. Así es que eso deja entrever una práctica que ciertamente está al margen de la ley. Ahora bien, sería un poco aventurado en esta etapa, por lo menos de mi persona, decir si esta representa una política de Estado, el hecho de venir a exterminar a estos miembros de grupos de pandilla, como ya se tuvo y se tiene abundante evidencia, como se hizo en la época de los 80, pero no se puede dejar de lado que es algo que está pasando. Ahora bien, para que esta práctica sea atribuida al Estado no basta la sola suposición, sino que también debe de evidenciarse un mando jerárquico o una orden girada por un superior a estos elementos para que ellos tomen la justicia por su propia cuenta. Ahora bien, lo que sí es importante señalar es que no hay que aplaudir este tipo de casos, porque ahora puedes ser tú, mañana puedo ser yo. Así es que nadie está por encima de la ley. Así es que yo considero que este tipo de casos deberían de ser atacados de manera ejemplificante, para que, si bien es cierto, estamos combatiendo todos como sociedad un flagelo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, como es la criminalidad, el combate de la delincuencia no va a justificar el hecho de que venga yo como Estado a perpetuar o a legitimar la práctica de medidas ilegales, sobre todo cuando se trata de bienes jurídicos tan importantes como lo es la vida. Puesto que ya para cerrar la idea, recordemos de que estas personas, aunque no nos guste a la luz de nuestra legislación nacional e incluso internacional y a la luz de los derechos humanos, son inocentes. Entonces hace falta pues vencerlos en juicio con las garantías constitucionales que nuestra legislación establece, pues vistas esas reglas del juego, condenarlos. Katia, ¿tú querías aportar algo? Un breve comentario al respecto sobre estas medidas o estas acciones ilegales que han cometido algunos miembros de los cuerpos de seguridad. Aprovechar este espacio para poder hacer un llamado, así como le decía Danilo, a las altas autoridades, porque lo que hemos observado como IDUCA es que
institucionalmente no se está asumiendo la responsabilidad de estos delitos que cometen estas personas, alegando que se trata de personas individuales o grupos concretos que se han desviado de sus funciones y han llegado a cometer crímenes. Sin embargo, es fundamental, y también en términos de seguridad ciudadana, que se asuma una responsabilidad a nivel institucional. No se puede permitir, como bien lo decía Danilo, que estas personas estén cometiendo delitos en contra de la población civil cuando son los encargados no solamente de velar por los derechos humanos, por garantizar que estos se cumplan, sino también de proteger a la población. No pueden ser ellos los victimarios. Entonces es importante, porque esto representa una debilidad a nivel institucional que no ha sido, se trata de una responsabilidad que no ha sido asumida, y internacionalmente se le ha llamado la atención al Estado para que lo haga. Y bueno, si no lo hace, lo que seguirá pasando es que se seguirán cometiendo este tipo de hechos. Qué interesante todos los aportes y todas las opiniones y datos que han dado hasta este momento nuestros panelistas. Y usted en casa no se puede perder nuestro siguiente bloque, porque vamos a analizar sobre si estamos frente a una nueva guerra entre el Estado y las pandillas. Quédese con nosotros, ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en nuestro 9º programa en el tema Juventud, Pandillas y Seguridad. Estamos frente a una nueva guerra entre las pandillas y el Estado. Ernesto. Es importante establecer que una guerra tiene varios componentes, y el final de una guerra es un propósito. Yo no creo que haya un propósito definido, ni de parte del Estado, ni de parte de las pandillas. Y de hecho esto lo vemos en la cultura de violencia que tenemos. Tenemos un general, un guía payés, que hace comentarios un poco ingerentes. ¿Cómo cuáles? En los comentarios recientes sobre los movimientos que pudieran darse en las elecciones en caso de haber fraude, da a entender una cultura de violencia en el caso de que ni siquiera ha habido ningún indicio, y ya está está siendo bastante precavido de decir lo que va a hacer la Fuerza Armada en caso de un posible fraude. Así somos todos, somos muy bélicos. Siempre llevamos las cosas de 0 a 1000, y creo que me identifico mucho con ese tipo de características salvadoreñas. ¿Pudiera ser entonces como una amenaza lo que él ha dicho? Creo que se puede interpretar de muchas maneras. En el caso personal y de gente con la que he podido hablar, sí lo hemos tomado así. Y eso demuestra que hasta en la alta esfera de la política salvadoreña no hay una comprensión de los roles. Y más que una comprensión de los roles, hay una falta de respeto hacia la ley, hacia el cargo que estamos teniendo. Y eso está en todos los cargos, han sido todos los ministros, los que han dado muestras de una cierta violación a su rol. No quiero tampoco hacer un estigma sobre todo los funcionarios políticos, pero para ver una guerra, como dije al principio, es necesario un propósito. Yo creo que no puede haber una guerra que busque la paz. No podemos hacer la guerra si queremos lograr la paz y la tranquilidad del salvadoreño. Es un mal enfoque y no ha funcionado. Entonces, es clave determinar que en lugar de buscar una guerra, lo que estamos buscando es un mecanismo, una herramienta que funcione para que la gente que está en camino violento deje de hacerlo, sea castigada por sus delitos, como decías tú, sea tipificado, y que las personas que estamos intentando hacer las cosas bien, pues nos metamos de lleno, sin el riesgo que corremos ahorita. Porque si bien es cierto que los papás lo dicen mucho, en la época de la guerra, vos haces un comentario contra la Fuerza Armada o contra la guerrilla y el día siguiente ya no existías, desaparecías y aparecías en el playón. Ya no estamos en esa época ahorita. Ya no estamos en esa época, y es consecuente aprovechar ese contexto para que entendamos que no podemos hacer una guerra que busque la paz. Qué interesante lo que acabas de decir, Katia. Yo te pregunto, ¿tú consideras que actualmente estamos en una guerra frente a las pandillas, el Estado, las pandillas? Bueno, en el discurso político sí se ha manejado que estamos en una guerra, porque de hecho los candidatos actuales a la presidencia hablan de que quieren romper con ese círculo de la represión, quieren terminar con la guerra interna que vivimos. Realmente sería un poco demasiado categórico afirmarlo como una guerra. Sí, definitivamente es un conflicto grave el que tenemos a nivel interno, y lo que preocupa es que sea el Estado enfrentándose sobre todo a los jóvenes, tomando como base lo que dije anteriormente.
por la criminalización que pesa sobre ellos. Uniéndolo con lo que se decía al principio, el solo hecho de denominar terroristas a los pandilleros, entonces estás denominando terroristas a los jóvenes que viven en zonas de conflicto, a los jóvenes que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Se está trabajando entonces prácticamente bajo una ideología del enemigo interno como se tenía antes en la guerra, pero creo que sí sería demasiado atrevido categorizarlo de esa manera. También hemos visto diferentes noticias en medios de comunicación en el que a pandilleros se les encuentra armamento de alto calibre. ¿Qué opinión te merece esto frente también a este proceso de armas y que específicamente, si bien terminamos la guerra en 1992, pero la población no se encuentra en paz? Bueno, con el tema del armamento, creo que lo que podría mencionar, si bien es cierto, se ha escuchado que han sido algunas autoridades, puede ser individuos particulares que han facilitado estas herramientas a las pandillas. Definitivamente es algo negativo, es algo que nunca tuvo que haber sucedido, pero aquí quisiera rescatar un poco, hablando sobre los casos que nosotros vemos en el Instituto de Derechos Humanos, y es que en muchas ocasiones, con el tema del fraude procesal que hablaba Danilo, en muchas ocasiones cuando han habido enfrentamientos con pandilleros, ha sido la misma policía quienes se ha encargado de poner esos armamentos ahí, por el mismo tema de criminalizarlos aún más, es decir, también para justificar que hay enfrentamientos entre ellos, cuando en realidad lo que ha sucedido es que se han cometido crímenes por parte de las autoridades. Entonces, también aunado a este tema, la situación de las armas en El Salvador no tiene una regulación lo suficientemente adecuada, y eso es lo que permite que la población civil esté armada, no solamente las pandillas, sino también la población civil. Vemos casos de personas que asesinan a los asaltantes en las rutas de buses, y bueno, ciertamente requiere una regulación mucho más estricta. Qué interesante lo que acabas de decir, Danilo. Te quiero preguntar a ti, ¿estamos frente a una nueva guerra, el Estado, las pandillas, o qué opinión te merece a ti que toda la población en general pide a gritos paz? Incluso algunos comentarios que podemos observar en redes sociales afirman que la población quiere pena de muerte. Muy importante tu pregunta, pues yo voy a decir de que actualmente sí nos encontramos en una guerra, y más allá de casarme con el concepto guerra y qué elementos deben de comprender para que se pueda ser considerado como tal, yo considero de que llamarle a este conflicto con una palabra tan fuerte como es guerra, lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a llamar la atención de las autoridades encargadas de la seguridad de este país, pero también a nivel internacional, para poder destinar más recursos. Y no, cuando hago referencia a los recursos, no me refiero únicamente a dinero en efectivo, sino también recurso tecnológico, recurso humano, que permite, entre otras cosas, dar un tratamiento distinto a este fenómeno. Y es que no solo lo digo yo, ya lo dijo pues en su momento Albert Einstein, yo no voy a citar las palabras textuales, pero que es un poco ingenuo pretender obtener resultados distintos si estamos haciendo la misma práctica. Así es que yo considero de que sí, voy a quedarme con este concepto de que hay una guerra, porque este mismo concepto nos debe de dar la pauta para buscar dar un enfoque distinto a la forma en la política criminal, en cómo se está combatiendo a este flagelo. Y es que precisamente hay algo que está claro, y lo que está claro es que los pandilleros pues asesinan policías, y los policías de alguna u otra manera asesinan a pandilleros. Entonces no podemos continuar con ese círculo de violencia, porque ciertamente la violencia genera más violencia. Ahora bien, en relación al tratamiento que se le está dando, yo considero de que ciertamente, bueno, a las personas que ya delinquieron, pues se les debe de garantizar un juicio justo, pero se deben de enfocar los esfuerzos en las nuevas generaciones, y es que yo considero que se le debe de apuntar y apostar a la educación. Educación no únicamente académica, sino también educación en valores y en educación en materia técnica, que permita que estas personas eventualmente tengan herramientas que les permitan incorporarse a la vida productiva de este país. Muy bien, entonces Ernesto, tú has monitoreado acerca del tema de seguridad. ¿Qué están proponiendo los actuales candidatos a la presidencia? ¿Tienen algún plan? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo piensan sacar a los jóvenes de las pandillas?
más que monitorear el aspecto de seguridad, creo que como cualquier salvadoreño que me interesa la política y que estoy preocupado por lo que viene, he estado pendiente de lo que han sacado. Han habido varias oportunidades de debate, han habido muchas oportunidades para hacer críticas persona a persona. Y ahí sí hay una guerra de personajes, una guerra de ideas sobre personas, no sobre ideas sobre proyectos. Y creo que ahí está la parte preocupante en este contexto. Porque si bien es cierto, está claro que el contexto no favorece a ninguna campaña, porque obviamente es un tema muy complejo, me atrevo a ser bien honesto y decir que le han tenido miedo al tema. Y el tema de seguridad creo que es lo que más miedito le tienen y como que menos tocan. Y si nos ponemos a escuchar las veces que dicen pandillas, los candidatos, son mínimas. Y casi nunca es en foros públicos de televisión pública. Pero ¿por qué crees que está pasando esto, siendo que la población ha puesto en la agenda nacional esta temática? ¿Por qué entonces los candidatos no están tocando este tema ni están proponiendo nada? Primero porque desde un punto de vista electoral, los pandilleros, independientemente de su participación en delitos y crímenes, votan. O sea que es un mercado. Es un mercado que vota, no es un mercado que se quieran alejar ningún candidato. Representan una masa bastante grande. El que los convenza tiene una masa de votos inmensa. No solo ellos, su familia, sus comunidades. Cuando extrapolamos ya ahí, nos damos cuenta por qué no tocan el tema de pandillas. Y basta con escuchar cuántas veces dicen la palabra pandilla para darnos cuenta que es un tema que no quieren tocar mucho. ¿Qué opinión te merece que en la anterior campaña vimos a varios líderes de las grandes mayorías de los partidos políticos negociando con pandillas específicamente votos? Lo quiero hacer un poquito más con contexto actual. Tenemos un expresidente, Mauricio Funes, está en Nicaragua. Nicaragua por muchos años tuvo la costumbre que tenemos nosotros ahorita de querer esconder el tema, de querer meter abajo de la alfombra. Y como decíamos, ordenar el cuarto, metemos todos en el closet y ahí está para mientras. Nicaragua lo hizo, desarmó a la población. La política permitió que las empresas privadas fueran creciendo, pero era como cada quien por su lado. La empresa privada no se mete con política, la política no se mete con la empresa privada. Ambos sectores van a crecer. ¿Y qué pasó? Que ahora tenemos un caso de violación de derechos humanos horrible en Nicaragua. Es un país al que yo tengo mucho cariño, tengo amigos allá, y no puedo visitarlos, porque no hay ninguna garantía de que yo diga la palabra libertad en una esquina y no me lleguen a matar o desaparecer. ¿¿Quiénes se benefician entonces de la inseguridad? Primero los políticos. Claro, crear inestabilidad es una decisión política. Y creo que hasta ese punto es la importancia de un relevo generacional, porque ya se acostumbraron a la dinámica. Y si vemos a antiguos militares, antigua gente de la guerrilla, todos manejan el mismo discurso de los 80s, como que la guerra siguiera ahorita. Y la crítica general para gente como nosotros es, no vivieron la guerra, no estaban en la guerra, no pueden hablar. Es que no es porque no estuvimos que no podemos corregir las cosas que hicieron mal. Al contrario, creo que nuestra obligación y nuestro mayor desafío en este momento es corregir lo que la generación pasada hizo mal. Entonces, ¿quién se aprovecha de esto? Son los políticos primero. A la empresa no le conviene. Y la empresa lo que se ha adaptado ahorita es un mecanismo de doy mi cuota, escondemos el tema y ahí vamos, y ahí vamos. El problema es de que la empresa privada lo logra. La gente, el ciudadano común que está en las comunidades, que le toca pagar para poder entrar a sus colonias, no logra salir adelante. Excelente. Danilo, te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales retos que tenemos como sociedad salvadoreña frente a la seguridad? Ok. Bueno, yo creo que lo importante en este momento es de diseñar planes adecuados que precisamente vengan a disminuir estos índices de forma sistemática y en el tiempo. Y es que si bien es cierto el hecho de que las reformas a la ley penitenciaria que iniciaron en un momento como medidas extraordinarias y que ahora ya son medidas ordinarias han logrado disminuir los índices de criminalidad, no hay ningún elemento empírico que nos permita comprobar que efectivamente esta va a ser una tendencia a la baja. Así es que yo lo que creo que hay que hacer en este momento es darle lectura a las estadísticas. Ok, hay tantos homicidios, estos son pandilleros, estos son policías, ok, encontrar las motivaciones del por qué se están dando estos homicidios, darle lectura a estas estadísticas y atacar entonces a las causas que han propiciado este ambiente para que estos grupos pues
prosperen. Y cuando hago referencia a estas, me refiero a la exclusión pues que tienen o que son víctimas estos grupos de pandillas, a la pobreza, al desempleo, pues lastimosamente, la falta de oportunidades, y hay otro pues fenómeno que no se puede dejar de lado, como es la transculturalización, ¿verdad? Y a la división de la familia. No se puede dejar de lado que el hecho de la fracturación del núcleo familiar como tal ha sido un componente que ha abonado, entre otras cosas, al aparecimiento y a la proliferación de estos grupos de pandillas. Así es que yo considero de que se deben de dar un tratamiento distinto a estos grupos. Si bien es cierto, pues estábamos conversando en este segmento específicamente, debe de haber un espacio para el relevo generacional, debe de haber un espacio que permita aportar elementos, ideas distintas a esta problemática, específicamente hacer referencia al hecho de la prevención. Y es que tú puedes encerrar a todos los criminales que están ahorita en El Salvador, pero si las condiciones actuales han permitido que esta población opte por este modo viviendo, nada te garantiza de que las nuevas generaciones no van a continuar con este ciclo de la violencia. Así es que yo los invito a los candidatos a que discutan cómo van a ser estos planes de gobierno, específicamente en materia de seguridad. Excelente. Katia, ¿tú tenías algo que decir en esta pregunta? Adelante. Sí, yo sí tenía bastante interés en responder esta pregunta. Tengo cinco puntos específicos en torno a los principales retos en el tema de seguridad. Primero, que creo que las autoridades deben aprender a mantener un balance entre la prevención, la persecución del delito y la rehabilitación, puesto que hasta el momento las instituciones encargadas de la persecución del delito están, yo lo podría decir, quizás excesivamente están obsesionadas con ese tema y no ven el problema de una manera integral. Al mismo tiempo, como sería un reto incorporar un enfoque y una práctica de derechos humanos en las políticas, programas y medidas de seguridad, y cómo llevar este enfoque no solamente a quienes están encargados de la seguridad pública, sino también a todo el aparataje institucional. Otro reto podría ser responder al clamor social de vivir en paz y de vivir en una vida libre de violencia, sin acudir a la violencia, ¿verdad? En cuarto lugar, cómo mantener la transparencia, así como actuar con la suficiente madurez y profesionalismo para reconocer y asumir responsabilidades, lo cual definitivamente va a construir o reconstruir la confianza entre la población y las autoridades. Y por último, creo que uno de los retos para las autoridades venideras será cómo aproximarse más a la población a fin de encontrar ahí las soluciones a las problemáticas y sobre todo acercarse a los jóvenes. Muchas gracias por su asistencia a nuestro 9º programa, gracias por sus aportes. Esta es su casa y los esperamos también el próximo año en una temática diferente. Y yo me despido con lo siguiente: tanto para los candidatos presidenciales como para nuestros actuales gobernantes es importante que le pongan mucha atención a la población salvadoreña, específicamente las necesidades humanas como alimentación, salud, que todas las instituciones garanticen la permanencia de estas personas y el aumento en la calidad de vida como un ser humano. Y usted en casa, quédese con nosotros en nuestra programación. El comité les desea una próspera y feliz Navidad. Hasta la próxima.